Hola, buena tarde a todos, a todas, a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta segunda sesión del Seminario de Descolonización del Lenguaje y de la Lingüística, organizado en el marco de la estancia investigativa postdoctoral del doctor Aldo Ocampo González. El día de ayer realizamos una primera sesión en la cual se hizo una introducción a conceptos fundamentales vinculados con la lingüística, el lenguaje, en una perspectiva crítica que nos permitió empezar a darnos cuenta, o más bien a develar y hacer explícito esas relaciones que existen entre las categorías étnico-raciales, el lenguaje, las interseccionalidades que coexisten, los grandes retos que además tenemos alrededor desde la universidad y del mundo de la vida. Y vamos hoy a seguir con nuestra segunda sesión, con la cual estaríamos llevando a cabo entonces el cumplimiento de este propósito que nos trazamos de contar con un espacio de discusión donde pudiésemos empezar a poner este tema en el escenario público. Nuevamente voy a presentar al doctor Aldo Ocampo para que quienes hoy se conectan y tal vez ayer no estuvieron puedan saber de quién nos acompaña. Aldo Campo González es director, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI Chile. Es el primer centro de investigación creado en Latinoamérica y el Caribe dedicado al estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Institución internacional reconocida y con estatus asociativo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Es director de Polifonía, revista de educación inclusiva, la cual es una publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI. Aldo es doctor, PhD en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude en la Universidad de Granada, España. Y en este momento Aldo se encuentra haciendo una investigación, una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Antioquia, específicamente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Nuevamente entonces agradecer al doctor Aldo Campo por estar en este espacio, por poner este tema en debate, y aquí estamos hoy entonces para seguir avanzando en la comprensión de esa descolonización del lenguaje y de la lingüística. Bienvenido, Aldo. Muchísimas gracias, profesora Natalia. Agradecer a todos desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología por esta posibilidad de compartir, de reflexionar, de trazar muchos caminos de discusión en torno a lo que es el estudio del lenguaje en clave decolonial. Yo voy a compartir mi presentación, ya que el día de hoy tengo para este día número 2, ¿ya? Y comenzaríamos nuestra actividad el día de hoy. Apenas esto ya esté compartido, a mí me indica que ya estamos, comenzamos. Bueno, agradecer a todos quienes siguen la transmisión, agradecer a mi supervisora de investigación postdoctoral, la profesora Natalia Duque, y también a toda la Escuela de Bibliotecología que hace posible esta actividad en el marco del proyecto de investigación postdoctoral. Bueno, el día de ayer nosotros estuvimos conversando acerca de elementos que permiten abrir el horizonte de sentido para entender la idea de la educación y del proceso de descolonización del lenguaje. Lo que vamos a tratar de mirar hoy día es la pregunta en torno a la noción de la colonialidad lingüística y la colonización del lenguaje y qué retos asume la lingüística en clave de colonial, ¿ya? Y como el día de ayer señalábamos con mucha franqueza, ¿no? Todo lo que en el fondo está girando en torno a este universo de posibilidades llamado descolonización del lenguaje, de la lingüística, va a tener que girar en torno a la comprensión de la relación lengua-raza. Bueno, yo quisiera retomar una idea que el día de ayer estuvimos conversando y que yo sé que a lo mejor era mucha idea y que para algunos era hoy qué tipo más latoso, todo lo que nos está diciendo, pero a mí me interesan los temas complejos, ¿ya? Y no la superficialidad de los argumentos. Entonces, a veces uno necesita detenerse y mirar con mayor profundidad muchas de las cuestiones que están implicadas en el estudio de
de la descolonización y el lenguaje para superar la metáfora en el fondo, ¿ya? Desde esa mirada me gustaría que nos detengamos en algunos minutos en esto que va a ser la idea de la subalternización o la subalternidad. Este es un concepto de origen gramsciano que va a ser el autor Gramsci, pero Spivak, como ella se va a declarar una feminista, marxista, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros vamos a, y deconstruccionista, feminista, marxista y deconstruccionista es que se define Spivak. Ella va a tomar el concepto de lo subalterno para explicar problemas que durante la salida o la retirada de la colonización británica o la independencia de la India colonial, va a explicar algunos de los principales problemas que en ese país van a suceder. Y en particular en su polémico ensayo seminal de si el subalterno puede hablar, ya ella introduce esa categoría. Ese fue un texto bastante complejo y polémico. Digo polémico en el sentido porque a Spivak tuvo que salir a dar muchas explicaciones, como pasa con muchas cosas, producto de la ignorancia de los lectores. Ya digo ignorancia no porque carezcan de conocimiento, pero a veces hay muchas ideas que no dialogan con determinados campos de investigación y eso hace que nosotros en el fondo el receptor no entienda o lo entienda de manera de otra lógica, ¿ya? Entonces, para ella, la subalternidad va a tener tres características, para mi juicio, importantes. La primera va a ser que la subalternidad es un concepto de base política, ¿ya? Por lo tanto, en la génesis del propio suceso de la subalternidad está el ámbito de un concepto político, pero que no tiene un rigor teórico, va a decir Spivak. Lo interesante que ella está señalando en esta afirmación es reconocer que la subalternidad no es, como diría Gilles Deleuze y Félix Guattari, una forma universal, una forma universal y homogénea de aglutinar a personas, sino que ella va a decir que la subalternidad es una amalgama de muchos grupos heterogéneos que han sido construidos al margen de la historia. Y ahí no solamente están las poblaciones colonizadas, racializadas, sexualizadas, sino múltiples formas que van a surgir en el marco del llamado sincretismo cultural, ¿ya? Y que no hay nada más sincrético culturalmente en el mundo que nuestra región llamada Latinoamérica. Y también ella dice que el ser subalterno es la condición sistemática y permanente de inexistencia y de incompletud. Es decir, el subalterno es aquella persona que no tiene permitido completarse a través de actos simbólicos, semióticos, relacionales. Y a mí me parece importante entender la idea de la subalternidad desencializándola de estos otros que habitan supuestos márgenes, porque esa metáfora del margen y del centro, o las periferias y el centro, no existe en el estudio de las desigualdades. Sabían hacer una ficción eurocéntrica de análisis. Más bien lo que podemos ver, inspirado en la interseccionalidad materialista, neomaterialista, es que hay una malla de conexión donde las distintas desigualdades van penetrando de manera multinivel y en distintos grados a múltiples colectivos y los van afectando. En ese sentido, entonces, podríamos decir que el ser subalterno no obedece con exclusividad a aquellos que han sido colonizados, sino que obedece a aquellos grupos que han sido convertidos en indiferencias ontológicas y que han sido narrados al margen de la historia, ¿ya? Entonces, ser subalterno es habitar un espacio multiposicional, interseccional, que aglutina a múltiples sujetos que han sido construidos al margen de la historia. En ese sentido, entonces, me gustaría hoy día comenzar mi presentación señalando esta idea de la colonialidad del lenguaje y versus la colonialidad lingüística, ¿ya? Una va a ser el fenómeno inherente a la experiencia, a la existencia humana, y el segundo van a ser las racionalidades producidas analítica, metodológica y culturalmente, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que la colonialidad del lenguaje, ¿ya? Va a ser una categoría de análisis propuesta por Gabriela Veronelli. Más bien no tan propuesta por Veronelli, va a haber una anterior eh,
erudito norteamericano que la va a proponer, pero que Gabriela Veronelli la va a desarrollar de la mano de su investigación postdoctoral en la Universidad de Birmingham, y como ella pertenece al Centro de Estudios Globales de la Universidad de Duke, que es dirigido por Walter Mignolo. Entonces, este proceso de la categoría de la colonialidad del lenguaje, propuesto por Veronelli, trabaja intrincadamente con la colonialidad del poder. Por lo tanto, podríamos concluir que la colonialidad del lenguaje, para que exista colonialidad del lenguaje, a la base está la colonialidad del poder y está la colonialidad del saber y del ser. Esa triada de formas de la colonialidad van a estar permanentemente interpenetrándose, ¿ya? Por eso podríamos decir que más bien la colonialidad del lenguaje se desprende de esta categoría. Por ello podríamos decir que la integración de ambas modalidades deviene en la emergencia de una singular tecnología de racialización y deshumanización, ¿sí? La colonialidad del lenguaje es el problema, como yo ya advertía, señalaba el día de ayer, de la relación entre raza y lenguaje, lo que es el resultado de una singular política lingüístico-existencial de carácter eurocentrada, una explicación de carácter imaginativa, creada, producida, para que ciertos grupos, llamados los aparatos de control imperial, puedan ejercer su poder en distintas zonas del sur global. La contribución de Veronelli en torno a la colonialidad del lenguaje reside en la integración de diversos planos de consonancia que se van a mover entre las ideologías lingüísticas, las prácticas comunicativas, las posiciones existenciales y los criterios de racialización que han sido definidos en el marco de la racionalidad propuesta por la modernidad colonialidad. Esta concepción nos informa acerca de las múltiples prácticas de cooptación de la condición humana, lo que deviene en un secuestro que es materializado a través de la deshumanización, quitarle al humano la noción de humano y convertirlos en sujetos que son desperdicios ontológicos, ¿sí? Formas de vida que hay que negar, que no tienen la relevancia suficiente, o formas de lenguaje que no tienen una determinada sofisticación. Lo que Muffene prueba que todos los idiomas, por ejemplo, las ecologías lingüísticas que él llama, y la revitalización de las lenguas, en el África postcolonial, van a ser justamente tan complejas como las lenguas imperiales, ¿sí? Eso nos va a llevar entonces a reconocer que la deshumanización en la que incurre el binomio modernidad-colonialidad va a devenir en un proceso de racialización lingüística que despoja a las poblaciones de su humanidad, atribuyéndoles una inferioridad comunicativa y mental natural. Es decir, que ciertos, y ahí está la primera violencia epistémica a considerar. Por ello, podríamos decir entonces que la idea eurocéntrica del lenguaje conecta ¿qué cosas? La lengua, la gramática, la civilización y la escritura alfabética con el conocimiento y la naturaleza de estas características y atributos como un lenguaje en sentido pleno. Que los colonizadores colonizados, ¿ya? Que los colonizadores tienen un lenguaje que es indisputable dentro del paradigma moderno colonial, así como lo es los colonizados carecen de lenguaje, ¿no? Siempre está esta contraposición, ¿ya? O que sus lenguajes son inferiores en cuanto a su desarrollo gramatical, lexical, etc. Por eso podríamos decir que la imaginación colonial tiene por función secuestrar y eliminar las posibilidades existenciales de quienes han sido colonizados. O sea, esto que estoy haciendo ver tiene algo más profundo, que es la castración de la propia existencia, es la castración de la propia conciencia a través del lenguaje, ¿ya? Esto es cuya agencia comunicativa, gramatical y lingüística y cognitiva no goza, ojo con esto, no goza de un estatus de reconocimiento y legitimidad en los criterios definidos y sancionados por el canon eurocentrado del lenguaje y de la lingüística, ¿ya? Y siempre se convierte a ciertas lenguas mal llamadas subalternas en lenguaje no legítimo, no válido,
no tan complejo en sus niveles de realización. Eso el caso típico de algunos pueblos indígenas, por ejemplo, que eran agráfobos, ¿no? Que no tenían escritura, pero no por eso no había un sistema de conciencia, ¿sí? Ahora, en la historia de la humanidad se dice que la escritura define o determina el nivel de conciencia. Yo pondría en duda esa premisa considerando las manifestaciones ontológicas de distintos grupos. De esto se desprende una relación que va a estar gobernada por la desigualdad social, con un impacto específicamente a nivel de lo subjetivo, de cómo yo me relaciono con el mundo y cómo yo habito el mundo y lo entiendo, ¿no? En relación con ciertos atributos lingüísticos que operan sin una atribución valorizada, ¿ya? Negando y neutralizando la comprensión acerca de hábitos de pensamiento que cada una de estas impone. Las múltiples formas de castración que imputa la colonialidad del lenguaje se materializan ontológicamente a través de la imposibilidad del ser para existir plenamente a través de su lengua, operación en la que confluyen diversas relaciones de poder. Y dice Veronelli, textual, el lenguaje como cosa institucionalizada ordena como una gramática, como una lengua, de un imperio o de una nación. Se cierra a toda interacción que intenta complicar la variedad y la heterogeneidad, ¿sí? De usuarios y situaciones de interacción. En este sentido, entonces, Veronelli nos plantea la posibilidad de entender la lengua, ¿no? Siempre como un aparato no solamente de dominación y de control, sino que de castración de la propia existencia de ciertos grupos, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido va a ser bien importante poder entender esta relación, pero siempre entendiendo que lo que hacen las lenguas imperiales es definir la noción de lenguaje como una forma imaginativa, como algo que es producido, que es inventado, justamente para lograr su empresa del control. En ese sentido, la colonialidad del lenguaje puede ser leída en términos de un proceso que acompaña la colonialidad del poder. Es un aspecto del proceso de la deshumanización de las poblaciones colonizadas a través de la racialización. El problema que plantea la colonialidad del lenguaje es el problema de la relación raza-lenguaje, en un intento por descentrar el aparato epistémico y biológico de la modernidad que va a proliferar de una política eurocéntrica que da paso a una singular decisión lectoescritural adoptada universalmente por los sistemas educativos. Entonces esto nos permite decir que los sistemas alfabéticos, los sistemas escriturales sancionados en nuestro sistema educativo son eminentemente literacidades coloniales. Entonces lo que tenemos que buscar acá es apostar por un sistema o una racionalidad que hable la lengua en clave de una literacidad postcolonial, ¿ya? O decolonial. Y que lo decolonial no es otra cosa que un giro imaginativo, una forma en la que nuestros hábitos de pensamiento se modifican. Por eso, Veronelli dice que la idea eurocéntrica del lenguaje conecta la lengua, la gramática, la civilización y la escritura alfabética con el conocimiento y naturaliza estas características y atributos como lenguaje en sentido pleno. Así las cosas, dice Veronelli, para relevar cómo opera la colonialidad del lenguaje, es necesario que sea entendida como una de las facetas del proceso de deshumanización de las poblaciones colonizadas. Se hace necesario entonces promover un giro paradigmático del lenguaje. Se superponen, perdón, las instituciones del Renacimiento y del Iluminismo que hacen posible percibir al colonizado y colonializado como un ser con lenguaje en sentido pleno, o pensarlo como otra cosa que un comunicador simple. El cambio de paradigma permitiría revelar y explorar las relaciones lingüísticas del poder. Pero el giro paradigmático no puede ser solo relativo, no puede ser simplemente ignorar la colonialidad. Es solamente desde afuera de la filosofía, desde afuera de la ideología, desde afuera de las políticas lingüísticas moderno-coloniales, que se puede entender y revelar la racialización como un proceso de reducción, invisibilización, ¿ya? Y eliminación de los mundos de sentido de los seres colonizados, colonializados.
Aquello que está por fuera de la colonialidad no puede simplemente presuponer. Y aquí me parece importante conectar la idea de la descolonización del lenguaje con el pluralismo ontológico. ¿Ya? Esa relación va a ser sustantiva en la lingüística decolonial. Descolonización del lenguaje, pluralismo ontológico. Por eso podríamos entonces sostener, ¿ya?, que la noción, y ahí aquí está el profesor Salicoco Mufene, Mufene advierte que el problema del sesgo occidental que atraviesa gran parte de la geografía epistémica disciplinar denominada lingüística, y digo epistémica disciplinar, porque este va a ser un campo de investigación que se define en términos exclusivamente de una disciplina científica. Las disciplinas científicas en el paradigma convencional, normativo, son dominios de investigación claramente definidos, que tienen un objeto, es decir, un fenómeno, que va a ser fácilmente describible, ¿ya? Y luego ese fenómeno va a ser justamente, va a tener un método para probar sus premisas, ¿ya? Claramente definido, y va a tener un conjunto de atributos, objetivos, que van a ser necesarios poder mirar, ¿ya? Y un conjunto de hipótesis. Por lo tanto, las disciplinas siempre tienen hipótesis, un objeto claramente definido y un método, a diferencia de lo que va a ser la lingüística decolonial, que va a tener un carácter más bien antidisciplinar, es decir, va a ser una operatoria que va a trabajar en contra de las racionalidades, de las modalidades de comunicación de aquellas lenguas. Por eso me parece extremadamente importante que podamos entender que la geografía epistémica disciplinar denominada lingüística, y en particular la lingüística aplicada, van a tener un punto de coincidencia en esto, que la lingüística va a generar el gran halo de racionalidad eurocéntrica, mientras que la lingüística aplicada es aquella que va a justamente a hacerse cargo de las manifestaciones locales, de las producciones culturales de la lengua, demográficas, sociodemográficas. Darle la vuelta, dice Mufene, a tales regulaciones exige promover un corpus de desempeños epistemológicos que se sustentan en torno a la noción de pensamiento fronterizo, proceso que acontece en la zona geopolítica periférica del mundo capitalista actual, es decir, las colonias, donde entran en contacto diferentes cosmovisiones en la mente de sus subalternos nativos. Para el erudito congolés residente en Estados Unidos, que es profesor de la Universidad de Chicago, ya la lingüística descolonial tiene como objetivo eliminar parte del sesgo que sustentan los marcos de análisis de las lenguas y sus comportamientos lingüísticos y existenciales derivados, preferentemente de la zona multiposicional denominada subglobal, entre paréntesis, un espacio de permanente empobrecimiento existencial. Considero necesario detener la reflexión en este punto para analizar qué significa pensar los desarrollos del lenguaje y de la lingüística en tanto campo o territorio de disciplinar académico. Pero quisiera hacer una, una aclaración. Aquí cuando Mufene llama o hace el llamamiento a entender la lingüística decolonial como un pensamiento fronterizo, lo que él está aludiendo no es a ponernos en la frontera, sino que el pensamiento fronterizo, según Katibi, según eh, Glorian Saldúa, va a ser un espacio que no se puede reducir exclusivamente a los márgenes, ni a lo que hay entre ambas cosas, ni entre uno ni el otro, sino que siempre tiene un carácter que va más allá de lo liminal. El pensamiento fronterizo es sinónimo de una frontería, es decir, de un espacio indeterminado, como va a decir Miñolo, que va a poder romper con todas las formas de esencialización, de purismo, ¿ya?, que van a afectar a la ciencia, ¿sí? Entonces este pensamiento fronterizo se ubica por fuera y más allá de muchas cosas. Es casi un acto de constructivo en términos de Jacques Derrida, ¿no? Eso lo quería traer a colación porque me parece súper importante. A veces se ocupan muchos conceptos en decolonialidad, pero que desvirtúan ciertos marcos de trabajo.
Por eso, cualquier ejercicio político reflexivo en torno a que intente ser amalgamado bajo el sintagma descolonizando el lenguaje, debe asumir la tarea de examinar cómo se entrecruzan diversos objetos de análisis que van a dialogar con la raza, con la lengua, analizando particularmente la singularidad del tipo de prácticas sociales en el que esas lenguas y esas razas habitan y por consiguiente, dentro de esa práctica social específica, qué tipo de prácticas lingüísticas pueden existir, ¿ya? Su principal eje de tematización reconoce entonces que el racismo a menudo se conceptualiza en términos de injusticias individuales e institucionales. Un examen crítico de otra forma de racismo es el racismo epistemológico, que es común a muchas disciplinas de estudio, el cual problematiza cómo las desigualdades raciales influyen en nuestra producción y consumo del conocimiento. El racismo epistemológico, así como lo decía Pierre Bourdieu, que existía un racismo de la inteligencia, el racismo epistemológico es el que genera mecanismos de apartheid dentro de la propia ciencia. Y es lo que Chela Sandoval, en ese maravilloso libro que yo el día de ayer comentaba, que se llama The Methodology of Oppressor, donde ella justamente pone en tensión esta idea del apartheid de los dominios teóricos, o la separación de dominios teóricos por no disfrutar de determinados coeficientes de poder o de determinados grados de importancia dentro de la ciencia. La lingüística ortodoxa tiene un gran peso, ¿ya?, dentro de sus coeficientes de poder. El racismo es algo extremadamente arraigado en las estructuras de producción del conocimiento. ¿Por qué? Porque privilegia los sistemas lingüísticos y cognitivos producidos por el norte global. Pero aquí el norte no es el norte geográfico, es una zona imaginaria de pensamiento, de producción existencial. La lingüística es entonces un territorio epistemológico y ontológico fuertemente ligado a diversas articulaciones del colonialismo, ¿sí?, y del racismo. Es la base de la teoría racial. El problema es que gran parte del conocimiento lingüístico producido por el sur global, zona de empobrecimiento sistemático de la existencia, termina siendo su potencial, termina siendo objeto de diversas estrategias de marginación epistémica, las cuales neutralizan las explicaciones de los lingüistas que habitan el sur global y por lo tanto ponen en desmedro o desvalorizan determinados objetos de análisis, ¿sí? Por lo tanto, se vive una persistente violenciación epistémica, ¿ya? Su potencial comprensivo respecto del tipo de formaciones lingüísticas y raciales que se intentan liberar. Otra tensión se inscribe en lo que Pennycook y Macconi en el 2020 explican en torno al énfasis que el proyecto lingüístico colonial y su rama lingüística aplicada produjeron una visión del lenguaje que tenía poco que ver, perdón, un minutito, que tenía poco que ver con la idea de, que tenía poco que ver con la forma en la que la gente entendía el lenguaje localmente, ¿sí? Es decir, las dimensiones diafásicas, diastráticas, las manifestaciones de la lingüística variacionista, las dimensiones sociolingüísticas y etnográficas de la propia lengua, etc. ¿Sí? Bueno, todo esto nos va a llevar entonces a reconocer que la descolonización del lenguaje asume el reto de desconectarse, pero para producir otros argumentos de aquellos argumentos, teorías, metodologías de análisis y racionalidades, ¿ya? La, a través de la que la lingüística y particularmente la lingüística aplicada producen verdades que neutralizan la agencia comunicativa de diversos de la historia. Esto es reducir el piso esencializador y hegemónico asociado a la comprensión del lenguaje. La descolonización del lenguaje sugiere un intrincado análisis por el antirracismo epistemológico. Otro nudo crítico consiste en ayudar a la lingüística aplicada a salir de sus complejas arenas movedizas, especialmente si ésta se propone articular cuestiones relativas al mundo real. Es algo que trabaja más allá
del canon investigativo comprensivo de carácter universal y en particular de la erudición eurocéntrica. La descolonización del lenguaje no es, trabaja en contra de cualquier clase de etnocentrismo encubierto. Otra tarea es luchar para destruir las falacias argumentativas que van a ser justificadas por vía de la relevancia universal sancionada por el canon lingüístico occidentalocéntrico. De este modo podríamos decir, y yo recomiendo este libro que está aquí, que se llama Language, Planning and Police, Ideologies, Ethnicities and Semiotic Space of Power, ya de Underhigh, Maconi y Severo, que es un libro bastante interesante para poder darnos cuenta, explicar cómo se van produciendo todos estos problemas dentro del dominio disciplinar de la propia lingüística aplicada. Por ello podríamos decir entonces que la descolonización del lenguaje puede entenderse como un ensamblaje que va a ser atravesado por múltiples expresiones ontológicas y existenciales, ¿ya? Del lenguaje y del multiculturalismo, las que rozan con fuerza las construcciones no occidentales e indígenas, especialmente expresiones ontopolíticas producidas al margen de la historia. ¿Sí? Y por eso la idea de subalternidad y margen de la historia trabajan de forma, es una decisión que no se puede romper, porque el subalterno no es una alteridad restringida, es un grupo ya heterogéneo de múltiples expresiones que van a ser ubicadas en los márgenes de la historia y van a ser objeto de determinadas narrativas que van a neutralizar su material de comprensión ontológica. A esta zona que hemos denominado margen de la historia también lo llamamos zona del no ser, un espacio multiposicional, interseccional, en el que se agudizan las desigualdades y se maximizan las formas de deshumanización. Este es un análisis que procede a través de la integración de diversos atributos que hacen posible la descolonización de la lingüística aplicada. Pero, ¿qué implica en términos analíticos y metodológicos ofrecer un marco de recognición acerca del lenguaje, del aprendizaje, de la lingüística aplicada desde una perspectiva puramente descolonial? De acuerdo con esto, la descolonización del lenguaje y particularmente de la lingüística aplicada operan a través de un marco emergente de conocimientos y prácticas metodológicas que les dan las vueltas a las regulaciones imputadas por la sabiduría académica convencional. En palabras sencillas, un acto de constructivo. En mi concepción, tal empresa requiere ser concebida como un proyecto epistemológico y político que surge en los intersticios de las lenguas subalternizadas, de los procesos de negación de la palabra y de la marginación de sus formas de agenciamiento comunicativo. Vistos de este modo, podríamos entonces definir a la lingüística decolonial como aquella empresa, como aquel dominio, ya en el que se vayan a constituir una orientación hacia el lenguaje y la lingüística aplicada que esté en la intersección de la decolonialidad y particularmente de las perspectivas indígenas del idioma. El interés en las epistemologías del sur global y las ontologías indígenas, y yo agregaría las ontologías relacionales que nos conectan a todos nosotros, está ocurriendo al mismo tiempo que un giro decolonial marcado por un cambio masivo en la producción de conocimiento comparable con los giros lingüísticos y pragmáticos que hemos presenciado. El giro decolonial está ocurriendo en muchas disciplinas, en las ciencias sociales y en las humanidades, y también en la interioridad de la lingüística aplicada. Por ello, podríamos sostener que la lingüística, la descolonización del lenguaje, asume la tarea de destruir las categorías epistemológicas occidentales sancionadas por la sabiduría de la lingüística ortodoxa. Esto es también el ejercicio de reconocer que gran parte del lenguaje y de los enfoques críticos son construidos con dichas herramientas que en el fondo generan los problemas. Y aquí, tal como decía Nikita Dhawan, ya en nuestro coloquio que hacemos anualmente con la UDEA y otras instituciones sobre descolonización de las prácticas lingüísticas, decían ella que muchos de los problemas que denunciamos están constituidos a la base con las mismas categorías que forman los problemas. Entonces ahí tenemos una camisa de 11 varas que va a ser muy difícil
poder deshacer en el marco del supuesto pensamiento crítico que queremos formar. Se trata entonces de perturbar seriamente los engranajes que sustentan la hegemonía intelectual de la lingüística producida en el norte global, ¿sí? A objeto de desmitificar una amplia variedad de explicaciones que no hacen otra cosa que agudizar la cosificación sociocultural, existencial y lingüística de ciertos grupos al margen de la historia. Pennincook y Makony en el 2019 explican que esto no es otra cosa que la tarea crítica de buscar formas de ampliar el análisis ligado a repertorios de la lingüística aplicada a partir de un pensamiento sureño, o como lo decía Paulo Freire, zuliar, ¿sí? La capacidad de zuliar. Por ello, la descolonización eh, en este sentido ha de ser concebida como un dispositivo de transformación imaginativa en la producción del conocimiento, construyendo un cambio paradigmático complejo. Esto no es otra cosa que la producción de marcos de justicia cognitiva o la creación de otros dispositivos epistemológicos ligados al conocimiento. Pero la justicia cognitiva no va a existir si no hay una justicia ontológica, otros criterios de legibilidad para reconocer el material de comprensión de lo que implica ser indígena, de lo que implica ser afrodescendiente, ¿sí? Porque hoy día tenemos un conocimiento bastante superficial que reconocemos a ciertos grupos, pero a partir de sus diferencias esencializadas o ligadas a un atributo negativo y especular del ser. Y toda esa materialidad ontológica lo que hace es volver a redundar en todo lo que nosotros denominamos el problema ontológico de los grupos sociales, ¿no? Que es esta concepción en la que la diferencia se convierte en una atribución negativa ligada a la identidad y por consiguiente genera prácticas de segregación, de diferenciación y diferencialismo social, ¿no? Por eso que es importante entender las injusticias lingüísticas en términos eh, de, eh, de freno al autodesarrollo, opresiones y dominación. En este sentido, entonces, esto no es otra cosa que el reto de producir otros marcos de justicia cognitiva a través del estudio de la lengua, una ingeniería que fomenta diversos mecanismos de reexistencia. Necesitamos una concepción del lenguaje que asuma que este es, en términos de un producto de las perspectivas individuales, lo patológico, lo esencialista, y las comunitarias, las de base comunal, más próximas a la idea de las ontologías relacionales. Y por consiguiente, se basa no solo en contextos sociohistóricos, sino también en la idea de la tierra. Es el acto de aprender a desnaturalizar la comprensión de los sistemas lingüísticos coexistentes entre colonizador y colonizadores, ¿sí? Y especialmente el tipo de reglas lingüísticas cognitivas que de ellas van a emerger y se van a ir desprendiendo. Por ello, podríamos entonces sostener que la tarea de descolonizar el lenguaje, ¿ya? Puede ser leída en términos de un proyecto ético de resistencia que va a estar preocupado por examinar en su funcionalidad cómo lingüístico, comunicativo y existencial, cómo son producidas diversas clases de relaciones de poder que producen efectos sobre la raza, el género, la etnia, la cultura. En el fondo, la percepción crítica que desarrolla la descolonización del lenguaje es la idea de interpelar la relación entre el material ontológico que racializa y cómo a través de la lengua se castran las posibilidades existenciales de ciertos grupos. Y eso nos lleva a reconocer que hay muchos grupos que desarrollan al margen del sistema educativo o social otros códigos de proximidad con el lenguaje, ¿ya? Y eso en materia de lectura es muy interesante poderlo mirar. Por eso podríamos decir entonces que eh, efectos que van a estar ligados a la raza, al género, a la etnia, ¿ya? Articulando una determinada red objetual, una malla de distintas clases de fenómenos de naturaleza distinta, sobre lo que podría contar o no como parte de una posible lingüística aplicada de base descolonial, sin entender por decolonial al mero acto retórico de distanciamiento crítico de la herencia eurocentrada de la lingüística aplicada, este ejercicio es más complejo que esta fetichización intelectual o este reduccionismo intelectual, ¿sí?
cuya implicancia bordea una analítica en la que el lenguaje, desde múltiples perspectivas, significa que deberíamos ser capaces de usar nuevas metáforas, nuevas perspectivas, ¿ya? Eh, para justamente, y narrativas para describir las funciones, todos los cuales son relevantes en nuestra conceptualización y modos de hacer investigación en lingüística y en particular fortalecer una comprensión acerca de lo que cuenta como la producción del conocimiento local. También son inquietudes sobre el lenguaje que deben utilizarse para narrar cómo se puede subvertir o impugnar el poder colonial. Argumentamos que desde una perspectiva crítica del sur debe considerar cómo la lingüística aplicada ayudó a dar forma a lo que entendemos como lenguaje, como prácticas lingüísticas. Y eso es lo que me parece interesante cuando tanto ayer como hoy día yo manifestaba que la lingüística era un proyecto imaginal, algo creado con determinados fines, ya en el caso del colonialismo puro. Por ello, la lingüística decolonial va a tener entre sus mayores funciones o principales objetivos el análisis de la producción de diversos mecanismos sistemáticos de reexistencia a través del lenguaje, lo que puede ser traducido como un dispositivo de recomposición de las tramas ontológicas emergentes a través de la lengua para dar cuenta del tipo de mecanismos ontoepistemológicos subyacentes a tales mecanismos de control. En efecto, necesitamos aproximarnos de otro modo a lo que significa considerar el lenguaje como una categoría estructurada que junto con la raza y el género ayudaron a formar y jerarquizar la vida de las personas. Lo colonial siempre funciona jerarquizando, lo colonial siempre funciona eh, marginando o produciendo ese tipo de hábitos, ¿no? de pensamiento. ¿Ya? Dependiendo de los idiomas nativos de los hablantes, sean o no hablantes nativos. En términos de la lingüística aplicada, postulamos que el racismo impacta no solamente a las personas, los textos o la semiosis que investigamos, sino también a nosotros, los profesores, los investigadores, los estudiantes de lingüística aplicada, de muchas maneras. Esto significa que las perspectivas del sur iluminan el proceso histórico por el cual hemos creado el uso del lenguaje como una categoría de diferenciación, control y jerarquización. Por ello, los atributos descritos por Severo y Macconi tienen por función informarnos acerca de gran parte del legado proporcionado por la lingüística aplicada, ¿ya? Y la lingüística eurocéntrica, las que han enmascarado bajo la racionalidad universal parte de las premisas argumentadas de lo que conocemos como teorías sociolingüísticas, especialmente el papel que desempeña la raza en la consolidación de un proyecto de transformación de las prácticas de conocimiento, lo que sugiere entonces, según Rudwick y Macconi, un cambio de enfoque hacia el sur global. ¿Sí? Una mayor atención a la raza como categoría importante en los estudios de idiomas y una descolonización de la erudición académica. ¿Qué implica entonces, queridos compañeros? Aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué implica pensar el trabajo lingüístico en clave de colonia? Como primera aproximación, podríamos sostener que su tarea consiste en comprender cómo han sido articuladas las narrativas de quienes han sido excluidos al margen por la modernidad ontológica, un aparato dualista y separatista que arranca la existencia y el territorio a múltiples colectividades, que en la erudición colonial se caracterizó por actos de apropiación lingüística, descripción e invisibilización que fueron una característica constitutiva de este pensamiento, ¿sí? Y que por consiguiente divinieron en lo que se llama en el epistemicidio. Este epistemicidio, esta forma de asesinar las lenguas, de asesinar las racionalidades, ¿ya? Es parte del gran borrado de experiencia de la gente del sur, como lo va a decir Conner, y de las experiencias, y estas experiencias son la tierra firme sobre la cual deben construir teorías desde el sur. Por ello necesitamos aprender a comprender de otra manera
¿ya? O de otra forma, para deshacernos del entendimiento acerca de cómo la autenticidad racial queda subyugada estratégicamente a una racionalidad que reproduce lógicas coloniales de relación y coexistencia a través de la lengua. Lo que ayer veíamos con Silvia Winter como los criterios de coespecificidad. La lingüística, en tanto objeto y campo de investigación y estrategia analítica, es lo que estructura parte de la teoría de la raza. ¿Sí? Va a ser parte de lo que va a estructurar esta teoría de la raza, lo que posteriormente fundamentará parte de los enfoques sociolingüísticos que no son otra cosa que aproximaciones a los sistemas lingüísticos a través del par ontología-cultura. En efecto, todas las oposiciones del idioma están integradas en sistemas socioeconómicos, políticos y culturales, y estos sistemas desencadenan en complejas y dinámicas relaciones de poder. Por ello, la lingüística decolonial planteada por Alastair, Pennycook y Siegfried Maconie, dos autores que yo recomiendo, ¿ya? Uno es Alastair, es profesor en la Universidad de Australia, y Siegfried Maconie es profesor en los estudios de lingüística africana, y me parece importante sobre todo el trabajo que ellos hacen en torno a los desafíos e innovaciones en lingüística aplicada desde el sur global, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho este libro de poderlo revisar. La lingüística decolonial busca acabar con la integración de diversos marcos ideológicos, éticos y políticos complejos en el estudio de la lengua y la agencia humana, lo que puede ser traducido asumiendo que la colonialidad tiene distintos componentes lingüísticos sociales que exigen un escrutinio profundo en los sistemas sociopolíticos y académicos actuales. Estamos sugiriendo un cambio epistemológico, ¿sí? Estamos sugiriendo un cambio epistemológico, ¿ya? Que apunta a la sociología del lenguaje en el sur, un cambio en los hábitos de pensamiento, ¿sí? Prestando una atención cada vez mayor a las ontologías relacionales y a las teorías generadas desde el sur global. El sesgo del norte en los estudios del lenguaje se ha demostrado repetidamente y existe una necesidad continua de reconocer y concentrarse en la complicidad entre las formas de conocimiento incrustadas en el campo y la incisiva historia del colonialismo, la discriminación y la distribución desigual del conocimiento. El enredo de formas de producción del conocimiento arraigado en la historia colonial y perpetuado en el presente vincula la erudición académica también con el privilegio de la raza blanca, y por lo tanto hacemos un llamado a los académicos para que trabajen hacia una nueva redistribución de recursos para que las nuevas formas de conocimiento puedan revitalizar el estudio del lenguaje y las sociedades complejas. Por ello, vamos entonces ahora a mirar otros dilemas críticos ya que están relacionados con la noción propiamente de la descolonización lingüística. En este sentido, entonces, podríamos decir que la descolonización del lenguaje no solo es la empresa destinada a darle la vuelta a la ingeniería lingüístico-comunicativa imputada por el régimen occidentalocéntrico, ni mucho menos tiene como función invertir el orden de los productos a favor de las lenguas que han sido subalternizadas, sino que en reconocer cómo las principales lenguas imperiales, ¿ya? Y sus remanentes cognitivos existenciales y afectivos, al día de hoy han sido responsables de la neutralización de tales experiencias, arrogándose, el derecho de civilización, a la libertad y a la racionalidad a costas del aniquilamiento de otras lenguas, ¿sí? Parte de este problema reside en lo que Muffene explica en torno a la incapacidad de las ciencias del lenguaje imperiales para reconocer cómo ciertas lenguas de grupos culturalmente construidos al margen de la historia, sus funciones comunicativas y existenciales han sido concebidas desde la artificialidad.
El problema es que tales ingenierías, ¿ya? Lingüísticas alcanzan planos de desarrollo más complejos que las lenguas imperiales. No todas las definiciones en el estudio del lenguaje son o deben ser exclusivamente entendidas en términos decoloniales. Esta obstrucción habita en el registro de producción de las lógicas, ¿ya? De lo que hemos denominado de funcionamiento de la lingüística, ¿sí? Y esto nos lleva justamente a interpelar lo que cuenta como objeto de estudio o no como tal. En ese sentido, entonces, la descolonización del lenguaje ya implica reconocer el legado de la Black Linguistic o de la lingüística negra, de la relación entre la lengua, la sociedad, ¿ya? Y las políticas de África y las políticas americanas y africanas que van a explicar o van a desafiar la racionalidad de la lingüística. En este sentido, una comprensión ontológica relacional contribuye a reconocer un marco de intercomprensión por resignificación de tales nodos críticos. La sección del sintagma referida a lo relacional también podemos encontrarla en la filosofía de Gilles Deleuze como algo eh, que se llama ontología procesal, o que es algo que siempre se está dando y que está en movimiento. Lo relacional fomenta un dispositivo de reconexión con las demandas lingüístico-comunicativos mentales, existenciales de grupos construidos al margen de la historia. La lengua es una práctica político-ontológica, ¿sí? Tal llamamiento se estructura en torno a tres dimensiones cruciales. A, el carácter afirmativo de la lengua como experiencia existencial. B, la comprensión del otro como auténtico otro, el yo replegado en nosotros, una operación contingentemente política y relacional. Y C, la creación de un espacio alternativo para acoger al ser, ¿sí? Para producir otros criterios de legibilidad en torno a este mismo, ¿sí? Bueno, esto nos va a llevar entonces a reconocer la idea de un proyecto descolonizador del lenguaje, que un proyecto descolonizador del lenguaje no tiene la pretensión de incurrir en la potenciación de las lenguas de quienes han sido construidos al margen de la historia. O sea, rescatamos las lenguas, pero no es para hacer justamente una archivística, revitalizar la propia comprensión, la evolución que estas lenguas han tenido. Y ahí está el trabajo de Buffene, que nos habla acerca de la ecología lingüística, ¿no? Entonces, tal decisión se convierte en una salida políticamente neutral, nos va a decir Buffene. Cuando incurrimos en esta decisión, se sanciona una lógica, ¿ya? Que se sigue moviendo en la identificación esencializada y particularizada del otro. La simple potenciación de lenguas indígenas lo único que promueve es el confinamiento lingüístico y cultural. A nombre de una supuesta promoción de las lenguas indígenas, se cree ingenuamente que se revaloriza, ¿ya?, sus creencias, prácticas y sobre todo su lengua. Y esto es lo que se conoce como el famoso proceso de intraculturalidad. Se cree entonces que este acto, el acto de potenciar, en sí mismo permitiría la reproducción, ¿ya? Permitiría la reproducción de las culturas indígenas. Es decir, existe una relación clave o una relación esencializada entre lengua y cultura. Son por demás conocidas las hipótesis que hablan del determinismo lingüístico, donde el pensamiento de las personas está determinado por la lengua que hablan, lo que significa que las diferentes lenguas poseen cosmovisiones diferentes. Si bien la lengua materna, ¿ya?, de una persona implica un sentido de pertenencia a una comunidad de hablantes y se encuentra relacionada con los procesos de pensamiento y cognición, no podemos afirmar o negar completamente que esta lengua determine el desarrollo de una cosmovisión totalmente distinta a otra comunidad hablante, como lo va a sostener Saussure y Lima en el 2012. Por ello, la interrogante viene a ser o sigue siendo cómo legitimar
un sistema comunicativo real entre los hablantes de diversas lenguas, lo que constituye una apelación contextual por la producción de marcos de justicia lingüística y racial, un profundo proceso que se enmarca en algo más complejo, la construcción de un esquema de justicia ontológica. En esta dirección, el planteamiento de Saussure y Lima ya nos informa acerca de la especificidad de las relaciones coloniales. Si bien la lengua y la palabra de los colonizados son subalternizadas, la precondición para establecer el régimen colonial es la comunicación con el colonizado. Por ello, la comunicación en contextos colonizados no se da en un espacio vacío, ¿ya? Ni neutro, donde se pueda construir una comunidad comunicativa. Según plantea Jürgen Habermas, la comunicación en los procesos de colonización sirve, ojo con esto, para imponer mecanismos de poder que privilegian a unos frente a otros. Y esta misma operación está a la base de las explicaciones de los coeficientes de poder de la lingüística y de la psicología de la modernidad. En el fondo, genera mecanismos de poder que privilegian a unos grupos mientras marginan a otros. Por ello, la negación lingüístico-existencial, ya que plantea Saussure y Lima, subyace a algo mucho más profundo que el proceso de colonización ontológica, mental y existencial que conocemos. Para él, la negación habita, ojo con esto, en la naturaleza misma del lenguaje, premisa que emancipa y disloca el carácter determinista de este, tal como ha sido imputado por diversas escuelas de pensamiento occidentales, imputando diversas escuelas de pensamiento, a lo que el investigador boliviano agrega textual, dice ahí textual, la negación lingüística neutraliza el cosentir y la empatía entre semejantes. Nos encontramos en la presencia de un peculiar mecanismo de incompletud del agente de la lengua. Es algo que se construye y legitima mediante la negación. La lingüística, entonces, colonial, trabaja en contra del legado proporcionado por la edificación metafísica occidental, puntualmente de los múltiples sesgos imputados por la práctica lingüística del norte global. Esta empresa, dice en términos analíticos metodológicos, se inscribe en lo que Mignolo denomina pensamiento fronterizo, espacialidad que alimenta sus intereses desde y en la periferia de los engranajes del modelo capitalista, un proceso intelectual y un movimiento crítico que, según de Santos Sousa, tiene como objetivo acabar con el imperio cognitivo, ¿sí?, occidental. Y ahí es muy importante revisar este libro editado pre-pandemia, ya que se llama El fin del imperio, planteado por Sousa Santos. Bueno, en esta misma línea, entonces, podríamos decir que el investigador congolés, Saliko Kumufene, señala que uno de los propósitos más relevantes de la lingüística decolonial consiste en reducir el sesgo y la hegemonía occidental en la forma en que los idiomas del mundo del sur y los comportamientos sociolingüísticos de sus hablantes y escritores son analizados. Tal operación acontece por vía de la desobediencia epistémica. La etiqueta descolonial nos invita a examinar cuidadosamente qué sistemas, ¿ya?, de razonamiento son sancionados como parte de la lingüística colonial y su relación con determinados sistemas lingüísticos se tornan inadecuados en la zona multiposicional denominada surglobal. Se trata entonces de hacer visibles un corpus de supuestos erróneos en lingüística, independientemente de dónde y por quién se practique la disciplina. Uno de los fracasos cognitivos o de los errores más apremiantes, ya o más evidentes, consiste en asumir el argumento de que muchas lenguas subalternizadas poseen gramáticas inferiores o simples y prácticas lingüísticas inadecuadas o poco sofisticadas, ¿sí? Esto entonces nos lleva a reconocer que nos encontramos en presencia de un aparato de excepcionalismo ontológico, como lo diría Butler, ¿ya? Aquello, ese largo, etcétera. Todo eso nos lleva entonces a darnos cuenta de que estamos en presencia de un excepcionalismo ontológico que opera justamente a través de diversas formas de violenciación epistémica.
La lingüística decolonial entonces trabaja para desestigmatizar la lengua y sus relaciones existenciales con determinados territorios, ¿ya? Entonces, sin duda esto no indexa un quehacer directamente colonial, pero sí es algo que está mucho más implicado a través de los remanentes del régimen logocéntrico, ¿ya? Y por eso Mufene vuelve a insistir en esto y dice, trata de aprender cómo son configurados los sistemas de coexistencias comunicativas. En efecto, los sociolingüistas variacionistas no han emancipado o no se han emancipado del supuesto sausseriano, padre del estructuralismo, que los miembros de una comunidad de lengua y habla, ahora de una comunidad de práctica, dice él, se comunican entre sí, ¿ya? Porque comparten una gramática. Más realista es la suposición de que se comunican con éxito entre sí simplemente porque sus respectivas gramáticas y dialectales pueden procesar a todos, ¿ya? Pueden procesar a todos sus diversos enunciados con éxito y la mayor parte del tiempo. Y esto me parece a mí totalmente importante que podamos entenderlo como tal. Por ello, y para ir como cerrando esta presentación, también acá hay otro texto que me parece importante recomendar, este que habla de Decoloniality, Language and Literacy, Conversation with Teacher, Educator, ya me parece bien importante que lo podamos mirar. En esta dirección, el pensamiento Mufene sobre lingüística aplicada decolonial sugiere reconocer al menos dos nudos críticos. El primero de ellos entiende que la variación de las lenguas la variación de las prácticas escriturales es en gran medida una consecuencia del legado colonial, en el que la alfabetización se adquiere en el idioma oficial, ya en la mayoría de los países del sur global, y en el segundo asume que la descolonización de la lingüística sugiere socavar el excepcionalismo criollo, aunque no debemos negar las diferencias eh, entre sociedades y comunidades lingüísticas. Pero aquí hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer y dice, ¿qué implica descolonizar las prácticas lingüísticas? Tal proyecto se convierte en un dispositivo de subversión académica que punza en la transformación de los ejes de configuración de la cultura y en particular del proceso de emancipación intelectual y metodológica de las normas coloniales, ya implicada en el estudio del lenguaje. Es abandonar un proceso de regulación política de la lengua por vía de la dominación imperial colonial, que se convierte en un mecanismo de rechazo a los engranajes de tal ingeniería lingüístico-comunicativa o conmutativa, sustentada en una supuesta pureza ideológica de la lengua, ¿ya? Que no es otra cosa que la creación de un marco de pensabilidad, ¿ya? Que nos lleva a desvincularnos, a tomar distancia para superar estos argumentos esencializadores. Concebida en esta dirección, lo que se busca es entonces evitar perpetuar el paradigma colonial que clasificaba las lenguas indígenas en la base de la jerarquía sociolingüística hegemónica y los otros, es decir, marginaba a aquellos que no hablaban la lengua colonial, que era lo bueno, lo aceptable, lo adecuado, ¿sí? Por eso, Mufene vuelve a señalar esta idea que el propósito de descolonizar la lingüística no debería ser una forma de fomentar, no debería ser la idea de fomentar un excepcionalismo del sur global, sino simplemente para dar cuenta más adecuadamente de fenómenos táctica lingüística como disciplina para captar la diversidad de maneras más adecuadas de las múltiples formas de, de que la expresión comunicativa lingüística va teniendo. En ese sentido, y ya para ir cerrando, la descolonización lingüística de la lingüística aplicada asume el reto de aprender a traducir la multiplicidad de lenguas subalternizadas por el conjunto de racionalidades imperiales coloniales. Antes de avanzar, me parece importante efectuar una advertencia en el de orden analítico metodológico, ¿ya? La traducción aquí la empleo en términos de un procedimiento que acontece por vía de la hermenéutica diatópica, esto que Sousa Santos dice, colocar dos cuerpos de saberes que son completamente diferentes y buscar puntos de conexión.
¿ya? Es analizar dos o más elementos en un plano de igualdad. La traducción implica acceder, ¿ya? Implica acceder a la autenticidad del discurso del otro. Es crear condiciones de inteligibilidad para que tal ingeniería lingüística pueda ser comprendida en sus verdaderos términos. La traducción es siempre un mecanismo heurístico que puede ayudarnos a resistir a los discursos académicos proporcionados por el norte global, ¿sí? Ya. La descolonización del lenguaje y de la lingüística en particular se convierte en un dispositivo imaginativo y estratégico. Es algo que nos enseña, como lo va a decir Kana Garabach, eh, a desconfiar de la inevitable mediación ya de las ideologías dominantes y en particular de los discursos establecidos ¿ya? Eh, por las propias epistemologías eh, y también justamente por buscar otras formas de representación y de resistencia ante cada uno de estos problemas. Entonces, aquí lo que nos enseña la lingüística decolonial es justamente a desconfiar de la inevitable mediación de las ideologías dominantes y en particular de los discursos establecidos que dan forma a su propia representación de epistemologías resistentes. Por ello, y aquí hay otro texto fundamental para entender esta relación, que es el Colonial and the Colonial Linguistic, Conocimiento y Epistemología, que fue editado durante el 2020, y que nos dice que la lingüística decolonial, como proyecto de conocimiento, ya en resistencia, nos informa que sus retos se movilizan en torno a, número uno, la desvinculación del paradigma hegemónico de la lengua no implica sustantivamente regresar a la pureza lingüístico-comunicativa de la antigüedad, más bien es aprender a emplear lo que Sousa denomina la contradicción habilitante, esto es, interiorizar el lenguaje del colonizador y su epistemología para desde su interior resistir a ello. Esto es lo que Spivak llama sabotaje afirmativo. Tal proceso, en el pensamiento de Spivak, se denomina sabotaje afirmativo. Ambos procesos parten de la necesidad de reconocer, como dice Sousa Santos, los límites del pensamiento o la acción en un periodo o en un contexto dado que se niega a verlos a distancia o con reverencia, como es el propio del pensamiento de la acción conformista. Por ello, este posicionamiento como basado fuera de los centros de poder y que facilita las agendas de transformación, va a asumir un compromiso que implica ¿ya? La traducción intercultural o el pensamiento fronterizo. No se trata de encontrar similitudes y equivalencias entre paradigmas en conflicto, sino que de generar diversas posibilidades entre discursos disponibles sobre alternativas pluriversales. Reconectarse con nuevos significados y posibilidades es un proceso imaginativo, pero arriesgado, ya que ninguna alternativa será perfecta. Finalmente, la reconexión es vulnerable a la apropiación y a la contestación, lo que exigirá entonces cambiar constantemente el posicionamiento y las configuraciones de los discursos de los colonizadores. Bueno, me parece que ahí estaría mi presentación. Muchísimas gracias a todos y todas por haberme escuchado y nada, agradezco muchísimo el poder compartir con ustedes parte de lo que estoy investigando en esta estancia de investigación postdoctoral en la UDEC. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ti, Aldo, por compartir con nosotros. Hoy voy entonces, para avanzar en este espacio y también ir cerrando, te voy a plantear hoy dos preguntas respecto a lo que has compartido hoy con nosotros y con nosotras. Entonces, yo quisiera hoy que has mencionado un poco más acerca de ese sabotaje afirmativo, también de esas tensiones que se van generando, del pensamiento fronterizo, de esas interseccionalidades, preguntarte a la luz de ese pensamiento fronterizo, cuando estamos hablando de la descolonización del lenguaje y de la lingüística, ¿qué hacer con la oralidad? ¿Qué hacer con la oralidad cuando en los contextos académicos, digamos, pues
efectivamente, hablar de la oralidad académicamente no es un tema nuevo, pero sí hablar de la oralidad en una perspectiva de esa descolonización, porque de hecho la oralidad ha sido invisibilizada y también es su sabotaje, pero no afirmativo, sino su proceso colonial y de saqueo cultural es el que ha permitido que se generen esas prácticas de colonización del lenguaje. Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar, proponer, hablar un poco acerca de la oralidad a la luz de ese pensamiento fronterizo? Es que muchas gracias Natalia, yo creo que la propia oralidad es un sistema de fronterizo ya de comunicación, ¿ya? Porque en la oralidad viene la mediación existencial y se refleja claramente, entonces yo creo que ahí ya hay un ensamblaje que tendríamos que reconocer. Nosotros no podemos esperar que la oralidad sea reconocida con el mismo estatus o coeficiente de intelectual o de poder que los otros lenguajes, pero sí es muy importante que podamos justamente entender la oralidad como la capacidad subversiva, ¿no? O de contacto, como lo diría Mary Louise Pratt, ya de una zona de contacto en la que se van convergiendo distintas relaciones existenciales, posibilidades de análisis, etcétera. Yo creería que por ahí va un poco y también sería importante que las universidades pudieran tener un programa de investigación o los centros de investigación, un programa de investigación sobre estudios de la oralidad, ¿ya? Pero en un diálogo decolonial, porque eso permitiría justamente revisar cuáles son los marcos teóricos, las racionalidades que explican la oralidad, ¿no? Y sus aparatajes de mediación cultural. Eso se me ocurre de momento. Yo creo que esta es una pregunta súper importante y creo que esa negación misma está en la cita que yo leía de Saussure y Lima, cuando él decía que la misma imposibilidad del lenguaje, la misma negación del lenguaje está negado en sí mismo, cuando decíamos que era por la capacidad de, de la propia negación, ¿no? Entonces, cuando él señalaba acá y decía esto que dice del determinismo lingüístico en el fondo, ¿no? Que yo leí y decía que finalmente el propio problema del lenguaje está puesto justamente en la propia negación misma del lenguaje, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una respuesta posible o interesante cuando dice, bueno, dice el textual, dice, la negación lingüística neutraliza el cosentir y la empatía entre los semejantes. Y eso es lo que pasa con la oralidad, ¿no? Eso es lo que ahí está operando en esa oralidad, ¿sí? Eso podría responder Natalia de momento para esta pregunta. Ok, muchas gracias, Aldo. Y en relación con esa pregunta, tengo una segunda que vincula esto que nos acabas de plantear y también la oralidad, y es que si bien las universidades, como propones, podrían empezar a trabajar un ejercicio programático, investigativo alrededor de este concepto, pues no solo como concepto, sino también como práctica, más la oralidad está completamente viva. Encuentro que cuando hablamos respecto a esa descolonización, en el campo del lenguaje, muchas veces lo seguimos haciendo en lugares privilegiados y en lugares en los cuales no están los sujetos que son, digámoslo en el caso de la oralidad, portadores de esa historia viva. Me explico, hablamos, yo creo que para quienes siguen el seminario, para quienes tenemos interés en temas de lenguaje, por ejemplo, Walter Ong es muy reconocido en temas de oralidad, pero es muy probable que, por ejemplo, una persona, en el caso de Colombia, que sea un tesoro humano vivo, como por ejemplo pensar en el Palenque de San Basilio, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el pueblo Guayú, en muchos otros pueblos ancestrales que tenemos en el país, las personas que son esos tesoros humanos vivos no están como parte viva de esos procesos de descolonización. Y sigue siendo problemático porque los sistemas académicos en los que estamos inmersos e inmersas, pues por supuesto son burocráticos y al mismo tiempo excluyen la posibilidad de que estas personas puedan hacer parte de estas discusiones y reflexiones en términos, por supuesto, académicos. Ahí hay una tensión muy grande, porque por supuesto hay unos asuntos que plantean muchos autores, como Arturo Escobar o como Santiago Castro, de la necesidad de descolonizar la universidad, pero como digamos tú, por supuesto, eres un académico muy reconocido en Latinoamérica, pero está situado en un espacio que es un centro de investigación, que no es específicamente la universidad, aunque trabajes con universidades
Yo quisiera que tal vez nos dieras tu opinión, qué te merece al respecto esto que acontece y cómo crees que también ahí podríamos pensar formas de articulación, porque seguir haciéndolo solamente desde lo académico, por supuesto, excluye e elimina esa diferencia. Yo creo dos cosas. Primero, no tengo tanto reconocimiento. Creo que tengo más amigos que reconocimiento, que es diferente, ¿ya? Y lo segundo es que creería yo, Natalia, que lo mismo que nosotros nos propusimos a trabajar, proyectos que estamos creando de este programa de descolonización del lenguaje, a mí me parece importante que ese programa no esté ligado exclusivamente a el mundo académico. A ver, yo tengo una crítica a lo que hoy día pasa y que tú, y está precedido de la pregunta que tú me hacías el día de ayer, ¿no? Si la teoría, ¿te acuerdas cuando me preguntabas por la teoría? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos la teoría, porque la teoría es un dispositivo de pensamiento que nos ayuda a entender, a darle sentido, a modelar la realidad, pero esa teoría tiene que estar conectada con los territorios, con la gente. Lo que pasa es que a veces cuando tú haces una teoría muy sofisticada o alta teoría, la gente no ve esa relación. Y yo creería también que es necesario que la presencia de los maestros y de los expertos, no por el coeficiente normativo de tal experto acá y las personas acá, sino porque necesitamos que hayan guía en el fondo, que uno tenga sus referentes, ¿ya? Y en esta hiperdemocratización, que en el fondo no es democratización, ¿ya? Esos valores se pierden. A mí me parece que, yendo al hito griego, ¿no? de los maestros, me parece a mí que es necesario tener esa figura. ¿Ya? Y por otro lado, me parece importante que hayan alianzas de investigación que vayan a geografiar la lengua, ¿no? Como la idea de Arturo Escobar, la conexión con el territorio, devolver a la gente al territorio. Creería que desde allí hay muchas más nociones, articulaciones que son importantes de mirar, pero aquí hay que entender que las discusiones académicas corren por un lado, las del activismo por otro, y entonces aquí hay que contribuir, eso tiene, ese espacio de conexión y un espacio de intermediación, y ahí es donde está la operación analítica, ¿ya? Entonces, en la medida en que comprendamos esa articulación, todo lo demás va a poder existir. Ahora, yo creo, yo estoy muy interesado que desde el CLEI se construya esa plataforma de resistencia humana, ¿no? De que conecten investigadores de todo el subglobal, que dialoguen, activistas, artistas, que en la medida en que esto se vaya amalgamando en una lógica de metalogo en distintas capas, esto va a poder como tomar más fuerza, ¿no? Yo creería que también hay que buscar otros soportes de comunicación para ir informando y superar las formas de mistificación que están tan arraigadas hoy día para hablar mucho de estas temáticas. Eso se me ocurre por un lado, o sea, que la investigación tiene que ser siempre conectada con los territorios de base, pero no desde la lógica del extractivismo, eso no nos interesa. Nos interesa reconocer que todos somos el capitalismo porque estamos incrustados en ese modelo, nacimos en ese modelo, pero también somos el remanente del conector llamado colonialidad. No habitamos por fuera, estamos impregnados por eso, en nuestro ego, en nuestra sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces creería que esto es un giro afectivo, ¿ya? Eh, de heterogénesis, como lo podríamos llamar, un heteroparto, ¿no? Múltiples formas de nacimiento de de la propia existencia, pero es sin duda un giro afectivo, relacional, intelectual. Creo que por ahí va. Muchas gracias, Aldo, por compartir con nosotros estas respuestas. Y bueno, por supuesto, gracias por este espacio que has preparado para este seminario de descolonización del lenguaje y la lingüística. Como yo lo anticipaba Aldo hace un momento, él, en el marco de esta estancia postdoctoral, junto con el CELEI y cooperaciones con otras universidades, ha venido trabajando y desarrollando un ejercicio colaborativo alrededor de pensar un programa de descolonización del lenguaje y la lingüística que futuramente, no en mucho, próximamente estará presentándose y lanzando también esta, digámoslo, novedad para que todos y todas puedan estar al pendiente, conocer cómo va a ser, cómo podrían vincularse a este ejercicio quienes tengan interés.
Yo creo que podemos dejar por allí, agradecer entonces nuevamente y invitarles, por supuesto, a que estén muy atentos y muy atentas, porque este no será el último espacio alrededor de esta temática en el marco de esta estancia postdoctoral, sino que esperamos futuramente, además del lanzamiento del programa de descolonización del lenguaje, poder también contar con otros espacios para ver cómo va avanzando esta investigación postdoctoral. Entonces, gracias a que nos sigan y gracias, Aldo, por esta presentación. Muchas gracias a ustedes.